Probando. Probando audio. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. ¿Comienzo? ¿Sí? Me pueden enviar un mensaje en el chat que están escuchando. Listo, entonces ya, hola a todos y a todas. Es un poco raro no ver cuántas personas hay en la sala, pero pues espero que... no empiezo, ok. Muy bien. ¿Millas? Ok. Ahora sí comienzo. Bueno, gracias Fernando por la invitación y por los asistentes que están conectados. Bueno, yo soy Carolina Caicedo, estoy hablándoles desde mi casa en Los Ángeles y titulé esta charla A Gente Rio en portugués. A gente es la forma en el idioma portugués en que uno se refiere a nosotras o nosotros. Y realmente la traducción al español de A Gente Rio sería nosotras Río o nosotros Río. Y precisamente hace 2 días salió una noticia que se relaciona con, digamos, con este juego de lenguaje, que es una noticia que sucede en Nueva Zelanda. Es una noticia que habla de cómo el río Wanganui, que es un río sagrado para los maori, fue
le fue otorgado derechos legales, igual que un humano, o sea, se le ha otorgado ser sujeto de derecho. Y bueno, aquí en Latinoamérica tenemos algo parecido en la Constitución de Ecuador y también de Bolivia, en donde la madre tierra o la naturaleza también es sujeto de derechos. Y esto tiene que ver con Allende Río, cuando hablamos de nosotros río, porque precisamente el argumento de los maorí para luchar esta causa legal es que el río es parte de ellos. O sea, no solo es un espacio sagrado donde realizar rituales o un espacio que significa autonomía alimentaria, por ejemplo, o soberanía alimentaria o autonomía hídrica, sino que también hace parte de su familia, ¿no? Y esto también es un concepto que se puede encontrar en conocimientos ancestrales indígenas de las Américas, y que da la vuelta, digamos, a todas estas nociones universales o patriarcales, académicas, que nos han enseñado o con las que nos han colonizado, en donde, por ejemplo, decimos de manera descartiana, pienso y luego existo. En las epistemologías del sur, como les llama de Sousa, el filósofo portugués, o en las epistemologías no eurocéntricas, sucede al revés. Uno comienza a existir cuando otra entidad lo mira a uno. O lo que podríamos llamar, o yo he hablado un poco para dar a entender esta noción, es la mirada del jaguar. Entonces, en la Amazonía hay una tradición que si sales a cazar de noche, nunca duermes boca abajo, sino siempre duermes boca arriba, mirando, o sea, que se te vea la cara. Porque si llega un predador o si llega el jaguar y puede ver tu cara y puede ver que tiene ojos como tú y que puede devolver la mirada, entonces sabe que tú eres otro jaguar, otra entidad. Pero si estás un poco así, digamos, con la cara escondida, eres simplemente un bulto de carne. Y hablo de esto porque este descolonización o proceso de descolonización de mi entendimiento del mundo ha sido clave dentro de todo este proceso y esa investigación que he llevado alrededor de los ríos, de la privatización de las aguas, de proyectos extractivistas y cómo estos afectan no solo cuerpos de agua, sino cuerpos sociales que conviven con estos cuerpos de agua. O sea, quería recalcar y comenzar un poco sentando ese marco de referencia. Allende Río, como proyecto, fue un proyecto que desarrollé dentro de un cuerpo de trabajo que se llama Represa Represión, o en inglés yo le llamo Be Damned, que hace un juego de palabras entre la palabra damned, que es represa, y damn, con una N al final, que es maldición. Pensando en cómo estas estructuras extractivas que se implantan sobre los territorios bajo nociones falsas de desarrollo o nociones cooptadas de desarrollo, se convierten como en una maldición para un territorio, para la comunidad que interactúa con ese territorio, no solo para la comunidad humana, sino para la extrahumana, ¿no? Para los espíritus que están allí, los espíritus que ya pasaron o los que están por venir, para los animales, las piedras, los materiales como el oro, el petróleo, las esmeraldas, y obviamente pues lo que llamamos la mata, el monte, el bosque, la madre selva. Dentro de este proyecto, en Brasil específicamente, Allende Río, tuve la oportunidad de viajar por 4 territorios en Brasil. Uno fue la represa de Itaipú, que es la segunda represa más grande del mundo. Es una hidroeléctrica binacional entre Paraguay y Brasil. Entonces es digamos, de propiedad biestatal. También visité, y bueno, esta represa se construye hacia finales de los 70. Brasil es un pionero y es un país muy fuerte en la construcción de represas a nivel mundial.
después de China y después de tal vez algunos países europeos. Podemos ver con el caso de Brecht la influencia que tiene en toda Latinoamérica, ¿no? Odebrecht fue la concesionaria junto con Navelena, que conformó Navelena para poder dragar la parte baja del río Magdalena y hacer su famosa navegabilidad. Bueno, el segundo territorio que pude visitar, quería decir que el caso de Itaipú era importante para mí, no solo por el tamaño, es la segunda represa hidroeléctrica más grande del mundo, y en ese sentido podemos pensar que en un futuro va a ser la segunda ruina más grande del mundo, porque las represas no son para siempre, igual que cualquier estructura de concreto, tiene un tiempo de vida, se raja, se va poniendo vieja. Los desplazamientos que produjo esta represa, que es gigante, dieron comienzo o permitieron que se surgiera el movimiento de los campesinos sin tierra, el MST, Movimiento Sin Tierra en Brasil, que es uno de los movimientos que luego de ahí surge Vía Campesina y que se ha convertido en una especie de ejemplo para muchas estructuras y organizaciones campesinas en la región latinoamericana. También visité la represa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía brasilera, que es una represa que tiene un tiempo muy parecido al Quimbo, aquí en el río Magdalena en Colombia, allá en el río Magdalena en Colombia, una represa con muchos problemas legales desde el comienzo, mucha resistencia de las poblaciones locales, en el caso amazónico indígenas, pescadores, campesinos, pueblos tradicionales, como le dicen en Brasil. Visité también la represa de Mariana, era la primera vez que trabajaba con una represa que no era hidroeléctrica, sino de desechos mineros. También existen represas que recogen desechos mineros que salen de las minas, en este caso era de oro y hierro. Y esta represa se reventó porque superó su capacidad, matando a 20 personas, borrando del mapa un poblado entero, Bento Rodríguez, y produciendo una especie de tsunami o onda de lava tóxica que contaminó la cuenca completa del río 12. Se dicen que por lo menos entre unos 4 millones de personas fueron afectadas directamente, que eran las personas riberinas. Eso sucedió hace noviembre del 2015, es el desastre ambiental más grande de Brasil, sin precedentes. Y por último visité un río, una cuenca, en el estado de Sao Paulo, al sur de la ciudad, que se llama Río Ribeira, que no tiene represas. Es el único río de un tamaño mediano en el estado de Sao Paulo que no tiene represas. Y ha sido por la lucha de los pueblos tradicionales, quilombolos, que sería el equivalente de poblaciones cimarronas o palenqueras en Colombia, caizaras, que son pueblos mestizos, indígenas, negros, blancos, mezcla de todo eso, que están en la costa atlántica de Brasil, y campesinos a pequeña escala. Y fue bellísima la experiencia allí en realidad, porque los pueblos quilombolos precisamente protegen el río porque ese fue el camino hacia la libertad. Entonces ellos escaparon de sus digamos, patrones, siguiendo el camino del río, y existen uno de los quilombolos más viejos del Brasil, el de Ivaporunduba, que ya casi va a cumplir 500 años. Entonces, casi que desde que tocaron las Américas, estos quilombos o quilombolos escaparon por el río Ribeira y asentaron y formaron comunidades. Entonces, son bastante protectores de su río y legalmente han logrado establecer, digamos, algo que ha protegido, ha blindado el río, y es que ellos le exigen a las empresas que quieren construir 4 represas, sobre todo para proveer a industria de aluminio que se quiere establecer en la región. Entonces, ellos exigen a las empresas que no se haga un estudio de impacto ambiental solo de la zona donde se va a construir la represa, sino de la cuenca entera. Porque al igual que los indios maorí, o al igual que nuestros ancestros indígenas, o que todavía están, digamos, ocupando sus territorios ancestrales en las Américas, ellos entienden el río como un todo, no como la visión corporativa que divide los territorios y fragmenta para dar paso a las industrias extractivas.
Entonces, durante estos viajes o trabajos de campo, obviamente había hecho trabajo de investigación previo, había contactado amigos de diferentes organizaciones sociales que me acogieron, digamos, entonces la introducción al territorio también fue desde su perspectiva, desde la perspectiva de la resistencia y la organización social de base. Y siempre, digamos, mi estar en esos territorios siempre es bajo la perspectiva del artista, como un artista. Y muchas veces me preguntan, bueno, tú eres activista, artista, y quería traer esto, digamos, durante la charla, porque primero y antes que nada soy artista. O sea, he tomado 15 años para poder, digamos, reclamar esta identidad artista, que no es fácil hacerlo en una disciplina que son las artes contemporáneas o las artes visuales, que es en su mayoría dominada por hombres blancos, ¿no? La historia del arte, la academia, los grandes museos, las grandes estrellas, por lo general son hombres blancos. Entonces, para mí es muy importante como mujer, mujer latina, mujer mestiza, mujer de color, madre de familia, empoderarme con esta identidad de artista y entender que desde el arte, como desde cualquier disciplina, uno puede contribuir a la construcción de otra sociedad, ¿no? Porque aquí lo que estamos discutiendo no es si este modelo, si este desarrollo afecta, sino todo, básicamente, el proyecto minero energético, ¿no? A mí me interesa también que dentro de las artes, dentro de las instituciones artísticas, se debata el modelo minero energético. Pienso que el mundo del arte tiende a ser bastante como rizar el rizo, no sé cómo se me está escapando la palabra, pero puede ser bastante autorreferencial, ¿no? Y en ese sentido bastante exclusivo y elitista. Y a mí sí me interesa, digamos, a través de mi trabajo y a través del lenguaje que utilizo, que no solo personas que están acostumbradas a ver arte o que tienen algún conocimiento en la historia del arte o que son artistas o que tienen esa sensibilidad, pues, ya sea porque están entrenados como artistas, etcétera, puedan acceder a la obra, ¿no? A veces uno llega a una exposición de arte contemporáneo y me pasa a mí, y son obras muy impenetrables, ¿no? Y que si tú, digamos, tu interés no es formalista como tal, te quedas muy frío, ¿no? A mí sí me interesa producir un arte emocional que te produzca una sensación en el cuerpo, o sea, que te haga o llorar o que te haga dar rabia o que te cuestione, porque creo que dentro del activismo contemporáneo hay algo que falta, ¿no? O sea, por ejemplo, vimos las luchas legales están, en el caso, por ejemplo, de incluir los derechos de la naturaleza en las constituciones, o el ejemplo con el que comencé la charla en Nueva Zelanda, están más avanzadas, pero hay que fortalecer el espíritu también. Hay que fortalecer el espíritu y adelantar la lucha y el activismo en todos los frentes. Y pienso que el arte en ese espacio de fortalecer el espíritu, de hacernos fuertes y además de acercar a un público a un tema que tal vez no le interese mucho o temas que tal vez, como somos bombardeados por los medios con muertes, desastres ecológicos, nos empezamos a blindar y a blanquear, porque si no, obviamente, pues nos enloquecemos. Entonces, el arte tiene la capacidad para volver a tocar a esas personas que se han quedado frías por el bombardeo mediático y posiblemente ofrecer algunas soluciones de acción también, producir empatía también, unir comunidades que tal vez no tienen, o sea, supuestamente no tienen ninguna relación entre sí, porque tal vez sea una comunidad en la ciudad y una comunidad rural, y entender que esa represa va a afectar a las dos comunidades por igual. Eh, Pienso que el arte también tiene, en ese sentido más activista, un rol en generar nuevos significados y nuevas simbologías que puedan acompañar luchas sociales y movimientos de base. En el caso de Be Damned o de Represa Represión, la intención es entendiendo que la simbología y los conceptos alrededor de las represas han sido cooptados por las hidrocracias, que son la combinación entre un gobierno y las empresas. Eso es una hidrocracia. Por ejemplo, en Colombia tenemos una hidrocracia, en toda Latinoamérica tenemos una hidrocracia. ¿Cómo podemos agarrar ese símbolo de la pared de una represa, vaciarlo de esos significados que les han dado las hidrocracias, que son significados de progreso,
también nos venden, ¿no? También necesitamos la energía o si no vamos a tener un gran apagón, cuando realmente Colombia, en el caso colombiano, la demanda doméstica estaría más que suplida. Siguen habiendo personas sin electricidad, pero no es porque no se está produciendo la electricidad para esas personas, sino que la electricidad que se está produciendo en Colombia, uno, se está exportando, muy poco, no mucho, pero se exporta, y segundo, suple industria minera, extracción de fracturación hidráulica que hay, fracking en Colombia y extracción de petróleo en Colombia. Entonces, pienso que cualquier espacio, ¿no? Estos debates sobre la política minero-energética, no solo deben ser debates que sucedan en los círculos, digamos, de lucha legal o en los senados o para ¿sabes? No creo que sean solo debates que deben ser propuestos por campesinos o pescadores o indígenas que están siendo impactados por estas represas directamente, sino yo como artista también, digamos, siento una necesidad de abrir el espacio y de distribuir los recursos que el mundo del arte, digamos, me da para generar estos debates. ¿Y cómo lo hago? Entonces, el trabajo de campo, visitar lugares, es una forma importante. La revisión de archivos también para mí es una forma importante, y no solo archivos, digamos, de ir a la biblioteca, sino también revisar archivos de imágenes que están generando las propias transnacionales sobre los territorios. Entonces, por ejemplo, revisar las imágenes satelitales que brindan las empresas o imágenes satelitales de estos territorios en disputa, porque finalmente esa es la mirada del poder que tiene la empresa sobre el territorio. Podemos pensar en que hay diferentes miradas sobre el territorio. La mirada del poder, que es la imagen satelital, es la imagen del avión militar aéreo, es la imagen del bombardero, la imagen que se tiene desde el territorio, que es la imagen del campesino, del que está, del que pesca, que es la imagen más horizontal, pero también tenemos, digamos, miradas no humanas, que sería la del pez, ¿no? La epistemología del pez. El pez también tiene una mirada sobre el territorio, el mico, el pájaro, y esas miradas para mí son importantes, pues, imaginármelas dentro de lo que es posible, ¿no? Digamos que mis procesos siempre tienden a ser colectivos, procesos colectivos, ¿no? Obviamente el trabajo de campo hace que yo entre en relación y en contacto con personas. La recopilación de información, la entrevista, la recopilación de testimonios es muy importante para mí. También el recoger materiales durante estas visitas. Para Gente Río recogí muchos materiales de trabajo que ya no se usan porque o el río está contaminado, porque se rompió la represa o porque el espacio de trabajo que era a la vera del río se inundó con la construcción de la represa. Entonces recogí muchas atarrayas, bareques o platones de barequear, bateas, cañas de pesca artesanales, la mayoría hechas con manuales, ¿no? Artesanales. Y digamos que para mí la atarraya en todo este proyecto es un símbolo súper importante. Lo ha usado en diferentes, digamos, tanto performances como vídeos, y en Allente Río usé algunas esculturas que si entran a mi página web o no sé, luego tal vez con Fer puedan revisar ese material online. La atarraya es un material cultural que supone muchas cosas, ¿no? Primero, habla de una cultura del río, una cultura acumulada y una sabiduría, un conocimiento ancestral acumulado que se transmite de generación en generación, que tiene que ver con el tejido, pero también con la acción de tirar la atarraya, al lanzar la atarraya. Si pensamos, la estructura de una atarraya es una estructura maleable, permeable, el río pasa, digamos, el agua pasa por sus huequitos, supone la relación entre el humano y el pez, ¿no? Una relación de poder probablemente, pero a veces los peces se escapan de la atarraya. Y si la comparamos con la estructura de una represa, ¿no? Están como totalmente opuestas. Una represa es algo que corta el río, mientras la atarraya se introduce en el río y lo deja fluir. Mientras la represa tiene una pared totalmente impermeable, infranqueable, lo que decía antes, la atarraya es totalmente maleable y permeable. Entonces,
Eh, la he utilizado para hacer una última serie que se llama Las Cosmoatarrayas o Cosmotarrafas. Sería tarrafa, es en portugués, tarrafa. Eh, y esto es lo que he entendido un poco que estas atarrayas, pero me está mensajeando. Entonces, sí, sí, ya respondo a esa pregunta. El haber usado la atarraya para hacer esta serie de esculturas que voy a enviarle unas fotos a Fernando por si las quieren ver después. Supone, digamos, es un punto de encuentro entre el trabajo colectivo, porque esas atarrayas me las van dando personas que ya no las pueden usar, o sea, afectados por represas, y, y mi trabajo, digamos, en el estudio. O sea, también hay trabajo de estudio en donde yo me centro con el material y, digamos, mi propia perspectiva sobre la problemática y mis propias emociones sobre la situación, pues de ahí surge un trabajo plástico, material, unas decisiones, ¿no? Siempre tratando de que, pues de que haya un lenguaje, como llaman, vernacular, o sea, no un lenguaje especializado, sino un lenguaje que permita al público acercarse a estos objetos y entender que hay una historia, hay unas personas detrás de esos objetos. Fernando me preguntaba en el chat que si al Kimbo le puede pasar lo mismo que, por ejemplo, pasó a la represa de Brasil, que se reventó. Claro que sí. El Kimbo comienza construcción en el 2009. El año pasado, bueno, finales del 2015, comienza a generar energía. O sea, el llenado empieza a mediados de 2015 y a finales comienza a generar energía. Eso impactó muchísimo las comunidades aguas abajo del Quimbo, porque el río estuvo seco, seco, seco como nunca nadie lo había visto. Mi papá es agricultor a la altura de Girardot y dijo que, o sea, que los pilares del puente de Girardot se veía, nunca los había visto así, digamos, en sus casi 60 años de vida, siendo agricultor de esa zona. ¿Cómo funciona el Quimbo? Bueno, el Quimbo es un caso muy especial porque es la primera represa construida por una transnacional en Colombia. Las otras son de propiedad de PM Isagen, Emgesa, Bogotá. Esta es construida por Endesa Enel, que es una filial italo-española, y ellos tienen la concesión del río por 50 años. Entonces, la concesión es una figura que viene desde la colonia, y entonces eso significa que la transnacional es la dueña del río por 50 años y puede hacer con ella lo que quiera con esa porción de río. Puede parar las aguas, puede descargar aguas río abajo sin avisar a la población, o sea que puede haber, digamos, de repente una descarga de aguas que puede afectar pesca, ¿sabes? Gente acampando al lado del río, porque hay mucha gente trashumante que vive en las veras del río, los pescadores se van moviendo de playa en playa. Y sí, el tiempo de vida, si ellos hicieron la concesión de 50 años es porque el tiempo de vida es 50 años del Quimbo. ¿Qué pasa después de esos 50 años? Seguramente la van a querer reconcesionar y tienen que darle un mantenimiento bien caro al Quimbo, porque el Magdalena es un río muy sedimentado. Eso significa que las turbinas se van a ir llenando de sedimento y tienen que hacer una limpieza profunda, reparar cualquier grieta que empiece a haber, digamos, en la pared. Y esa construcción del Quimbo, yo que la estuve siguiendo de cerca, tuvo muchos problemas porque hay un par de fallas geológicas que atraviesan esa zona. Entonces, sí, sí, la falla geológica en el muro, hay una falla geológica en el muro que pasa por la reserva del Biche, es la misma, se llama la falla del Biche, una reserva biológica que queda ahí, un poquito aguas abajo del Quimbo. Y claro, al ser una represa transnacional, para asegurar la inversión en Colombia, lo que el gobierno ha hecho es que por cada kilovatio vendido asegura una compra mínima, asegura un precio mínimo. Entonces,
Por si no venden, igual el gobierno les va a pagar. No sé muy bien cuál es el porcentaje, pero creo que eran casi 15 centavos de dólar por kilovatio, que si suman luego los kilovatios que puede producir el Quimbo, pues es básicamente el pueblo colombiano pagándole a la transnacional para que produzca energía para vender y exportar. Veo que el tiempo se está acabando y viene un compañero de Alemania a hablar después. No sé si tengan preguntas que me quieran ir pasando por medio de Fernando en el chat. Pero un poco quería, mientras que entran las preguntas, recalcar que creo que como artistas tenemos mucho que aportar a procesos de luchas sociales, ¿no? Y que desde cualquier disciplina se puede aportar. Hay gente que se concentra en lo legal, hay gente que está en las líneas de frente dándose madrazos con el ESMAD, hay gente que está dispuesta a ocupar territorios y digamos, liberar territorios. Y nosotros como artistas tenemos la capacidad de generar imágenes y simbologías nuevas que puedan acompañar estos procesos de resistencia. Y tenemos mucho que enseñar a las comunidades también, porque nosotros sabemos cómo las imágenes están manipuladas y cómo podemos nosotros manipular imágenes también y manipular los sentimientos y las afecciones de un público que de otra manera podría ser más, digamos, frío hacia esas causas. Y también lo que podemos hacer es abrir los espacios institucionales de arte, comerciales o no, a que hayan debates de interés social, no solo debates relacionados con el arte, el formalismo, el autorreferencialismo que tiene el arte contemporáneo, sino debates que puedan ser más inclusivos, más diversos, más equitativos también, ¿no? A través de la producción visual, audiovisual, sonora, escrita, imaginativa, ¿no? O sea, el arte, a través del arte podemos tener una imaginación política y podemos ayudar a imaginarnos un cambio de modelo que es tan necesario. El arte, el que yo hago, sí, pero no todo el arte es socialmente comprometido. Yo creo que eso es un cliché bastante sabes, que se dice, todo el arte es político, todo el arte es socialmente comprometido. Yo no creo que todo el arte sea político, ni que creo que sea socialmente comprometido. Eh, esa, podemos usar varias, digamos, palabras o expresiones para referirnos a aquellas prácticas o procesos que, que buscan abrir debates más inclusivos, como lo decía, o que, o en mi caso, por ejemplo, que buscan generar otras perspectivas sobre lo que es el desarrollo, el extractivismo, el modelo mineroenergético en el que estamos, ¿no? Creo que en un país como el nuestro, una región como la nuestra, es importante comprometerse de alguna manera con la construcción de una sociedad. No tiene que ser, digamos, 100%, creo que todos de alguna manera podemos poner un granito de arena y poco a poco, ¿no? Comprometernos. Y desde nuestros propios intereses, a mí, ¿sabes? Me entré como al tema de los ríos porque viví al lado del río Magdalena un rato y eso me tocó el corazón cuando supe que lo iban a desviar para construir el Quimbo. Pero estoy seguro que cada uno tiene, digamos, sus propias inspiraciones o sus propias formas de sentirse oprimido. Y esos son como los puntos de partida para comprometerse, ¿no? Primero a una descolonización y a una desopresión, si existe esa palabra, propia, que luego pueda ayudar a los demás para salir de estructuras opresivas. Las represas... Perdón. Las represas o megahoras venden el progreso. ¿Hasta qué punto es progreso? Pregunta Ramiro. Sí, claro. Las represas, las carreteras 4G, la interconexión eléctrica que se propone en toda Latinoamérica venden una idea del progreso, pero el progreso ha sido un concepto que viene establecido e impulsado por grandes sistemas de control mundial, por ejemplo, vienen desde el Banco Mundial. Estas represas, estas grandes infraestructuras,
que se están generando en la nación, si ven la gente que está invirtiendo, o las que más allá de las compañías, sino las estructuras transnacionales que están invirtiendo, no solo son capitales privados, sino también capitales que entrelazan varios gobiernos, como Fomento Internacional, la Organización de Desarrollo Internacional, la UN avala, digamos. Entonces, bajo el concepto de desarrollo se implementan muchas estructuras opresivas, no solo a nivel de infraestructura, pero si piensas, por ejemplo, incluso ayuda humanitaria, si quieres pensar, ¿no? Que es como, tienes como ese bloque de progreso que es establecer unas características de primer mundo en unos trópicos que tal vez esas soluciones de primer mundo no nos funcionan aquí. O segundo, la caridad, la ayuda humanitaria, ¿no? Pero a través de ayuda humanitaria o paquetes de ayuda humanitaria recibimos, por ejemplo, alimentos, semillas, paquetes de semillas que van acompañadas también de agroquímicos, por ejemplo. Existe una colonización de los sabores a través de sus paquetes de ayuda humanitaria. Y finalmente, ¿qué pasa con el progreso? O sea, o con este modelo mineroenergético, por ejemplo, que plantea la locomotora mineroenergética, que es el planteamiento del gobierno Santos, que simplemente continúa un planteamiento desde el gobierno Uribe. Es una extracción de recursos para la exportación. Lo que pasa es que cuando tú extraes, por ejemplo, 1 kilo de oro, o 1 gramo de oro, o 1 megavatio de hidroelectricidad, porque eso es una forma de extraer, ¿no? También de extracción, o extraes un barril de petróleo, no solo estás extrayendo ese kilito de oro, ese barrilito de petróleo, ese megavatio, sino estás extrayendo no sé cuántos barriles de agua limpia, no sé cuántos metros cúbicos de aire limpio, estás inundando cuántas hectáreas de tierras fértiles o de ecosistemas como bosques ecotropical que permiten la diversidad en nuestro país. Estás envenenando acuíferos o cuerpos de agua. Y en ese sentido, no solo se extrae el material de la tierra, sino se extrae de nuestros cuerpos la posibilidad de ser humanos saludables, porque no tenemos acceso a agua limpia, no tenemos acceso a aire limpio, a comidas de calidad tradicionales a los que nuestros cuerpos están acostumbrados. Entonces, el extractivismo hay que entenderlo más allá de extractivismo de material de territorio, sino también cómo se extrae la posibilidad de ser humanos de nuestros cuerpos. Y para, digamos, terminar esa respuesta, no pienso que las represas traigan progreso. Está más que claro que la represa lo que en realidad es un proyecto de muerte. Mi página web es carolinacaicedo.com, www.carolinacaicedo.com. También tengo una página en Vimeo, y si en Vimeo buscan a Gente Río o a Gente Río Carolina Caicedo, pueden encontrar, sin necesidad de pasos ni nada, el video que hice de estos 4 territorios que mencioné en Brasil. Y yo también, gracias por los cumplidos. Y a ver, voy a mandar por el chat a Fernando el link del... aquí. Y creo que si no es más, si me das el ok, Fer, pues me desconecto porque tengo una hija que tengo que ir a recoger al cole ahora mismo. Y bueno, debo decir que definitivamente el hecho de ser mamá obviamente influye, ¿no? Que uno quiera estar más comprometido y pensar en cómo puede ser un mejor futuro para los que vienen, ¿no? Pero yo también pienso que tú eres un guerrero, y muchas gracias a todos
por estar pendientes y por darme la oportunidad de contarles mis procesos. Vale. Saludos a todos. Voy a desconectarme y le estoy mandando el enlace al vídeo a Fer. Chao. Ay, ¿cómo?